Right now I'm in a state of mind. I wanna be in like all the time. Bienvenidos a una nueva clase virtual. En esta ocasión hablaremos de la sociedad y economía del Islam. En la sociedad hablaremos de los grupos sociales que conformaban este imperio, así como las ciudades en las que vivían. Y en economía hablaremos del tratamiento de la agricultura, así como de la artesanía y comercio. La sociedad musulmana clasificaba a su población teniendo en cuenta criterios religiosos, étnicos y económicos. En general podemos distinguir tres grupos sociales. En primer lugar, la comunidad islámica o umma, que era aquella que pertenecían todos los que por juramento pertenecían al Islam. Eran los llamados musulmanes. Dentro de este grupo mayoritario vamos a distinguir, por un lado, la aristocracia de origen árabe, que ocupaba los altos cargos del gobierno y de la administración. Estaba formada por familias vinculadas a los califas y a los emires, tenían gran poder económico y sobre todo tenían grandes propiedades de tierra y ganado. En segundo lugar nos vamos a encontrar con los grupos sociales populares, que era la gran masa popular, formada por artesanos, comerciantes y campesinos. Este grupo de población por lo general eran pobres y estaban obligados a pagar impuestos. Entre la aristocracia y la masa popular nos vamos a encontrar un grupo social intermedio formado por funcionarios, comerciantes y pequeños propietarios de tierra que vivían algo mejor, pero tenían muy poca participación también en el gobierno. El segundo gran grupo social lo formaban la comunidad no musulmana o dhimma. A ella pertenecían todos aquellos que no profesaban la religión musulmana, cristianos, judíos, etc., que habían sido derrotados durante la expansión musulmana. Tenían la obligación de pagar un impuesto por el hecho de ser personas que vivían en territorio musulmán y además debían de pagar otro impuesto sobre las tierras y rebaños de ganado que tuvieran. Además, estaba prohibido que participaran en las funciones religiosas y militares, además de no poder participar en el ejército ni en el poder político. El último gran grupo social lo formaban los esclavos. Debían tener obediencia absoluta a sus dueños, aunque era obligatorio que los trataran con respeto y consideración. Podían contraer matrimonio, aunque sus hijos iban a seguir siendo esclavos. Este grupo social no podía desempeñar ninguna función política ni religiosa, evidentemente. Era un grupo social que carecía de cualquier tipo de derecho y realizaban, evidentemente, los trabajos más penosos. No debemos olvidarnos del papel que jugaban las mujeres en el mundo musulmán. Un papel muy secundario, puesto que se encontraban bajo la tutela del varón, es decir, siempre dependían primero del padre y después de su marido. Su misión era atender la casa y cuidar de los hijos. Vivían en zonas recluidas de la casa, que ellos llamaban harén, y solo podían salir acompañadas y con permiso del varón, en este caso del padre o del marido. En esta zona de harén normalmente educaban y compartían horas de estudio con sus hijos, en este caso las mujeres de clase adinerada, claro. Para cerrar este capítulo de la sociedad musulmana os dejo este esquema donde podemos divisar perfectamente, de forma muy esquematizada, pues los dos grupos en que se dividía la sociedad, los musulmanes y los no musulmanes, con la aristocracia como grupo elitista, en la cúspide de la pirámide, digamos, el grupo intermedio, formado por comerciantes, funcionarios, artesanos, pequeños propietarios, y la gran masa popular, que era la mayoría de la población, que eran los pequeños comerciantes, los artesanos, los campesinos sin tierras, artesanos también sin tierra o sin propiedades, esclavos, y su situación económica era algo o sensiblemente peor que la del grupo intermedio. Y por último, la población no musulmana, formada por los cristianos y por los judíos, es decir, aquellas religiones distintas al Islam. La potente economía que los musulmanes desarrollaron a través de su imperio se basaba fundamentalmente en el comercio, la artesanía y una agricultura de regadío, teniendo como centro principal la ciudad, un mundo muy urbano. No obstante, vamos a diferenciar el ámbito rural y el ámbito urbano. Esta agricultura, tanto en la península de Arabia como en aquellas zonas que fueron conquistando, era bastante pobre, salvo en las zonas de costa y en las zonas de oasis, debido a que eran zonas desérticas. Esto obligó al desarrollo
de técnicas de regadío con norias, molinos, acequias, aljibes que eran depósitos. Aquí vemos imágenes pues, de la noria, aquí vemos un aljibe, aquí vemos una acequia por donde transportaban el agua. Este importante desarrollo de la agricultura de regadío basada en el agua dio lugar a que pudieran expandir y diversificar sus tipos de cultivos, plantas industriales como el cáñamo, lino, algodón, la caña de azúcar, árboles frutales, vides y olivos, aunque estos últimos eran de secano, no eran de regadío en su mayor medida. Como hemos dicho, predominaban técnicas que hoy día perduran, como la noria, la acequia, la alberca, etc. Por otro lado, la ganadería era mucho menos relevante y normalmente era usado como fuerza de trabajo, así como animales de carga o de tiro. Ellos no comían carne de cerdo, por lo que su alimentación fundamental en cuanto a carne era de cordero, y también pues otros animales que predominaban en su imperio eran las aves de corral, asnos, mulas y ganado bovino. Por otro lado, en las ciudades la actividad económica más importante fue la artesanía. Se solían organizar por calles o barrios, es decir, los llamados en el mundo cristiano gremios de curtidores de pieles, gremios de ceramistas, de trabajadores del cuero, etc. Por lo tanto, las ciudades se convirtieron en auténticos centros de artesanía, destacando curtido de pieles, elaboración de tapices, alfombras, telas finas de algodón, seda, fabricación de joyas, perfumes, armas. Y algo muy curioso, y es que los funcionarios del Estado controlaban la calidad, el precio y todo el proceso de elaboración. Aquí vemos algunos de los objetos que fabricaban, por ejemplo, de cerámica, cuencos de cerámica. Aquí, por ejemplo, vemos los lugares, una especie de pequeñas piscinas redondas circulares donde hacían las mezclas para conseguir distintos colores, los tintes. Aquí vemos un cofre perfectamente tallado, un objeto de metal y una gran alfombra. El tercer pilar importante de la economía musulmana era el comercio. Tres ideas fundamentales a destacar del comercio. Era la mayor fuente de riqueza, en toda la ciudad había un zoco o mercado donde se comercializaba, y circulaban gran cantidad de monedas como el dinar, que era de oro, el dirham de plata y feluso de bronce. Aquí vemos el dinar de oro y aquí vemos la moneda de plata o dirham. El comercio lo realizaban tanto por mar, por el Océano Índico Mediterráneo, como por tierra, Oriente Próximo, África y en este mapa podemos observar ambas rutas que hemos dicho anteriormente, las de tierra por el norte de África, Oriente Próximo hacia Asia. Por otro lado podemos ver las rutas marítimas por el Océano Índico, procedente del Índico, Mar Rojo y Mediterráneo. Y en tercer lugar podemos ver unas que no eran muy importantes, pero también se practicaba el comercio a través del río Nilo en su parte o curso final. Las rutas marítimas las hacían en barcos, evidentemente, que navegaban cerca de la costa para no perderse en alta mar, mientras que las rutas terrestres o caravanas eran tirados por animales de carga, como decíamos antes, mulo, asno o camello. Estas rutas eran utilizadas para comercializar con todo tipo de productos. Por la conocida ruta de la seda, procedente vía terrestre de Asia o también vía marítima, comercializaban, además de este producto o tejido, papel, piedras preciosas, maderas, especias de la India y de China. A través de la ruta fluvial del Nilo, transportaban o comercializaban con oro, marfil y esclavos de África. Por otro lado, con la ruta marítima del Mediterráneo, lo que hacían era comunicar los productos que venían de Asia y llevarlos pues a las zonas de Europa, fundamentalmente a la península ibérica y norte de África, que eran las partes más occidentales del imperio. Es decir, se comunicaba el Mediterráneo, no solo de armas y esclavos, sino del resto de productos, con el Índico. Right now